Hola, en la primera parte de este tema comparaba al ser humano con una joya, por haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza, y haber sido declarado como muy bueno, bueno en gran manera. Sin embargo, al apartarse de Dios, entró el pecado, y ese pecado contaminó la creación perfecta de Dios. Sin embargo, al no reconocer ese mal, ese pecado, el ser humano prefirió esconderlo, ocultarlo dentro de una fachada que luciera hermosa, fingiendo lo que no era, fingiendo lo que no somos. De manera que tenemos 4 casos entre lo que somos como seres humanos, el que quiero describir de acuerdo a esta comparación. Y el primero sería las personas que realmente reflejan lo que es la imagen de Dios. Personas que son genuinas, personas en las cuales podemos confiar. Tal vez tengan un poquito, ¿sí? Un poquito de pecado, un poquito de mal en ellos. Sin embargo, lo que vemos es en su mayor parte aquello bueno, la parte que refleja la semejanza de Dios, la imagen de Dios. Entonces, ese es un tipo de personas, nadie es perfecto, por eso seguramente cada persona, por muy buena que parezca, que sea, tiene un poquito de pecado en sí. Pero esa es el primer caso que tenemos en cuanto a lo que es una persona y pues esas personas nos atraen, nos sentimos a gusto junto a ellas, sentimos que podemos confiar en ellas, podemos contar con su ayuda y nos agradan, y eso es algo que podemos tratar de ser. ¿Estás tratando tú de ser así? ¿Estoy tratando yo de serlo? Pues sí, estoy tratando, pero sé que me queda camino por recorrer. Pero vamos al segundo caso. El segundo caso son las personas, sin importar el orden, ¿verdad? El segundo, tercero. Las personas que están llenas de pecado, llenas de maldad, y no les importa. Como dice ese dicho muy mexicano, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. O también, como dice una canción, el que me quiera, y el que no me quiera. Entonces esas personas son las más difíciles de soportar. Eh, Muestran lo que son, todo lo malo que hay en ellas y no les importa. O creo que a veces ni cuenta se dan, pero los demás sí que se dan cuenta, sí que nos damos cuenta. El tercer caso son las personas que parcialmente están cubiertas de pecado, pero se alcanza a ver el brillo de la imagen de Dios, se alcanza a ver lo bueno que hay en ellas. No son perfectas y tienen todavía bastante que mejorar, y reconocen que hay algo malo en ellos y tratan de ocultarlo en esa fachada. Sin embargo, no está completamente cerrada la fachada, se distingue. Yo siento que yo me encuentro en este caso, porque las personas dicen cosas buenas de mí, y pues eso bueno que hay en mí, pues es la imagen de Dios. Pero también me doy cuenta que hay algo malo y trato de cubrirlo. Desgraciadamente así soy. Trato de esconder aquello malo que yo reconozco que hay en mí. Y de lo mucho bueno que algunas personas dicen, parte de ello es la fachada. Parte de ello es el brillo de la imagen de Dios. Entonces, este tipo de personas probablemente sea la persona promedio, y entre ellas me cuento. Entonces, necesitamos tratar de eliminar la fachada e ir eliminando poco a poco el pecado. El cuarto caso son las personas que están haciendo un excelente trabajo, pero me refiero de ocultar lo malo que hay en ellas. Todo lo malo lo ocultan.
y lo cubren con esa fachada y engañan a mucha gente. Y, por ejemplo, entre una pareja tratan de mostrar su mejor cara y cada uno de los dos, tanto él como ella, trata de mostrar su mejor cara porque quieren llegar a tener una relación y, y cada uno admira esa apariencia tan hermosa y se casan. Y después de casados empieza a aparecer, empiezan a caer las fachadas, empieza a verse todo lo malo que hay en la persona y por eso hay tantos divorcios, en pocas palabras. Otras razones tal vez, pero esa es una de las principales, que haya tantos divorcios. Y esto del matrimonio es solamente un ejemplo. Lo mismo, algo similar ocurre en las amistades, en el trabajo, etc. Por eso la exhortación es que nos conozcamos mejor, que nos conozcamos a nosotros mismos si queremos realmente descubrir nuestro potencial, descubrir todo lo bueno que somos, poco a poco quitar lo malo. Y es importante entonces que nos conozcamos, tú y yo lo necesitamos, el mundo lo necesita para que este mundo sea un mejor lugar para vivir. La exhortación es que nos examinemos a nosotros mismos, que nos probemos a nosotros mismos. Como dice la palabra de Dios, que nos examinemos y que nos probemos a nosotros mismos. Y creo que una buena manera de hacerlo es como nos dice el apóstol Pablo, nos da una lista de los frutos de la carne, o sea, de la naturaleza carnal, y los frutos del espíritu. Eso lo leemos en una de sus cartas a los Gálatas. Aquí está la lista. Una lista muy breve de los frutos del espíritu y una lista larga de los frutos de la carne. Y es que el camino del amor, el camino de Dios es simple. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En cambio, el camino del mal es muy complicado. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y agrega Pablo, y cosas semejantes a estas, o sea que no es todo. De manera que conviene hacer una lista y tratar de ver hacia nuestro interior y marcar con una palomita lo bueno y con una palomita lo malo. De esa manera podemos empezar a trabajar en ir eliminando lo malo. Y si tenemos dudas, si no encontramos mucho de esto en nosotros, hay que preguntarle a los que nos conocen. Ellos nos van a ayudar a marcar palomitas de aquellas cosas que ven que deberíamos de corregir. Así que, pues esa es la exhortación. Reconozcamos lo malo, vayamos quitándolo poco a poco para descubrir la imagen de Dios.